Oliveros. La canción se llama Volatile Child y es de una banda llamada Dead Dad's Club. Miren, yo les diría que hay muy buena música nueva en este 2026. Realmente muy buena música nueva. Me sorprende, de hecho, lo buena música que se está encontrando en estos tiempos y que debería de estar programada en una estación de radio, además de esta, porque sí está aquí en Real. Oigan, a propósito, paré el homenaje a RMX, pero la inteligencia artificial se echó a andar de nuevo. Tengo que ver qué es lo que sucedió, porque literal la maquinaria no quiere cesar. De hecho, hasta le puse un loop de maullidos del gato Bonifacio y los rechazó. Dijo, no, yo quiero seguir tocando esto. Y entonces estoy en pláticas con la inteligencia artificial para decirle, no, ya se acabó, ya no podemos seguir con esto, ya. El homenaje se acabó. Yo ya no puedo seguir utilizando la voz de Yapur, ni la voz de Vargas, ni la voz de Jessica, ni los... Ni la creatividad de Fernando, ya no se puede. Entonces tengo que ahí platicarlo con la inteligencia artificial que dice una y otra vez, me niego a terminar. Me tiene muy sorprendido eso porque ya había hecho yo todo las gestiones ayer a las 7 de la noche y ahí sigue. Pero bueno, ahí escúchenla, pero yo les recomiendo que mejor escuchen radio-real.com, porque yo sí sigo creyendo que hay una parte en donde si se trata de música, pues que vale la pena escuchar música nueva. Radio-real.com, en Claro Música, en Radio Garden, en Tuning Radio, en los dispositivos Alexa, etcétera, etcétera. Ahí los pueden escuchar ustedes y me dará mucho gusto que así sea, que nos sigan sintonizando. Miren, hoy en la mañana yo pensaba y lo sigo pensando, es de esos días que me gustaría poner mucha música, pero debido a que Instagram no me deja, no puedo. ¿Por qué? La información es muy recurrente. O sea, vamos a caer en lo mismo. Veo en dónde va la mañanera, veo en dónde anda la política. Entonces vamos a hablar otra vez del Tratado de Libre Comercio, vamos a hablar otra vez de lo magnífico que es Adán Augusto, según los mismos morenistas que no se la creen. O sea, le aplaudieron a Adán Augusto. A ver, es un tipo impresentable y lo aplaudieron. Y ahí los tienen hasta la fecha, todavía ahí defendiendo lo indefendible. A Monreal diciendo que es muy bueno él, yo no me voy como él, yo no. Espérenme, por favor. Tomar la decisión de dejarla correr. No he tomado. Como todos. No, yo soy de los que piensa que estos puestos que uno desempeña no debe uno aferrarse o generarse como puestos lo dice el aferrado eternos. Yo soy muy práctico y cuando ya no eres útil tienes que retirarte. Y yo pienso retirarme pronto. Yo digo que, pero yo ya he dicho en distintos eventos y en distintos foros que nosotros somos una generación que está concluyendo su responsabilidad. Yo estoy preparándome para que esta responsabilidad ya sean desarrolladas por jóvenes o por otras personas. No somos indispensables. No, hasta ahora no me han propuesto nadie, pero yo estoy siempre a la espera y siempre tengo mi documento en la mesa, mi documento firmado debidamente, sin hacer ningún tipo de escándalos, pero siempre lo tengo presente y yo por eso en mi despacho tengo pocas cosas, nunca los arreglo, nunca pongo muebles, los dejo como están para cuando ya llegó la hora, solo me llevo la fotografía de mi esposa y la mía. Miren, alguien muy cercano, que no voy a decir aquí porque yo no soy quien, pues su oficina la tiene así pelona, sin nada. Entonces me estaba diciendo que estaba en una comida y que le preguntaron si la oficina estaba así por alguna razón y que él respondió, pues para irse uno rápido. No, la verdad es que nadie se puede ir rápido de ninguna oficina. Yo recuerdo la oficina que tengo en Grupo Imagen, pues literal mío,
no tengo más que una computadora Apple, una bocina Bose y una televisión que me costó 5,000 pesos y que la compré en un fin de año para ver el 31 de diciembre cómo caía la bola. Y que la compré en la Comercial Mexicana, que en ese entonces existía en Avenida de las Fuentes allá, en Guadalajara, Jalisco, y me la traje a Ciudad de México. No me pregunten por qué. Y ahí la tengo arrumbada. Es lo único que tengo. Pero ahí llevo voy para 10 años. Y la oficina no se le ha movido absolutamente nada. Con decirles que tengo me pusieron una mesa para que comiera ahí. Literal, la mesa está todavía emplayada, perdón. O sea, tiene todavía el plástico como si fuera, literal, noviembre del 2016, ahora que está tan de moda. Voy a tomar una foto de esa mesa. Pero eso no quiere decir que uno no haga su labor y que no haga su chamba. El problema de estos políticos es que se aferran al poder y no dejan la chamba porque son obsesionados con lo mismo. No solo los políticos de Morena, los políticos de oposición esta mañana firman un documento, 400 personas, hablando de la regresión democrática que viene en nuestro país. El problema es que son los mismos de siempre. O sea, uno lee ese documento que no les voy a pasar porque me da mucha flojera. Y me da mucha flojera porque son los mismos de siempre. Se ha dejado a un lado a toda una generación, tanto de millennials como de Zetas, como de centennials, como quieran decirle ustedes, porque se quieren quedar con el poder lo mismo. Pues por eso la gente no vota. Y los que no, se acercan a los más impresentables. O sea, piensen por un momento de quiénes estaba rodeado Adán Augusto López. O sea, nada más piensen, la diputada local Barrera de Jalisco, que hay que hablar de eso. No, porque sí, está el caso Adán Augusto. Yo me pongo a pensar quién en su sano juicio puede emitir cualquier tipo de crítica a quien sea si aplaudió en algún momento a Adán Augusto López, como Manuel Pedrero o como Hans Salazar, que le hicieron un libro diciendo que era la mejor opción para el país. Los senadores y diputados, tanto federales como locales, que estaban ahí a su lado. ¿Cómo le haces cuando de pronto, una y otra vez dices que es lo mejor que le pudo haber pasado a México? Un impresentable como Adán Augusto López, chapucero, embaucador, hipócrita o mínimo, inútil. Paquita, la del barrio, sería feliz cantándole a Adán Augusto López después de ver que tenía sentado a su lado al de la barredora. Hay quienes de plano lo siguen defendiendo porque pues estaba menos mal que ellos. Simplemente no sabíamos. Y ahí nos cayó la noticia y nos cayó mal. Yo considero que es un error. Considero que es un pésimo momento. La oposición ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Y solo responde con puñaladas por la espalda. Pues esa gente la hacía además. Es un traidor a la patria y traidor al pueblo. Agente de la CIA. Agente de la CIA, Alito Moreno. Ya le contestó Moreno, pero es que el punto no es Moreno. Fíjense cómo Gerardo Fernández Noroña lo que hace es defender a Adán Augusto López no porque tenga talento, no porque sea parte del movimiento, no porque es un mal momento para darle armas a la oposición. Carajo, aquí el problema no es la oposición. ¿Cuál es el compromiso con la sociedad, con el votante? Le pusieron a un pillo como senador plurinominal. Pillo. No le dieron todos los elementos a la población para que en el 2024 dijera: yo no quiero votar por el partido que tiene un pillo o a un inepto, que tiene mal sus declaraciones de impuestos, que tiene un montón de dinero que no reportó, que tiene a su lado o tuvo a su lado en el gobierno al líder de la barredora. Y ahí va todo mundo y vota. Eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es mentirle a la gente.
Solo que del otro lado también son una bola de mentirosos. Ahora, si vamos a ver cuál es en el mentiródromo, quién es el que miente más, miente más el que está hoy por hoy en el poder. Y en el mentidódromo, pues claro que la Cuarta Transformación va ganando. Porque le mienten a la gente con singular alegría. Y miren, entremos entonces al caso jalisciense. Ayer el periódico Mural dio a conocer que un diputado del PT, pero muy vocal, llamado Leonardo Almaguer, hace 21 años participaba en una banda integrada por estudiantes universitarios y un profesor de preparatoria que asaltaban camiones repartidores de cerveza. No vendían la cerveza, comillas, o por lo menos no dijo eso la investigación, sino, pues como tenían ganas, se robaban la cerveza. Eran estudiantes de la Universidad de Guadalajara y entonces se robaban para ellos y para financiar fiestas escolares. Así. Cometieron 9 atracos desde diciembre de 2003. Lo detuvieron, entre ellos a Guillermo Baraja Rivera, profesor de física de la preparatoria. Ahí también estaba Antonio Urbano Martínez, apodado El Cico, Arturo Herreras Muñoz, el Fantasma, Octavio Aguirre, Juan Carlos Mora, el Pollo, Leonardo Almaguer. El señor Almaguer es diputado federal, diputado local. Entonces ya salieron a decir que esta investigación de Mural fue pagada por Pablo Lemus para que a la gente se le olvide el escándalo del tarifazo que viene para abril, el aumento a la tarifa. Dejemos el aumento a la tarifa al lado un momento. ¿Estuvo en la cárcel o no el diputado Almaguer? La respuesta es sí. ¿Salió con una multa? La respuesta es sí. ¿Pudo haber sido diputado? La respuesta es sí. Debió haberle informado a la población, tanto el diputado como el partido que estuvo en la cárcel por robo y delincuencia organizada. La respuesta es sí. ¿Se le dijo a la gente? La respuesta es no. Si están tan seguros que la gente va a votar por ellos, pese a tener a ex convictos como sus candidatos, díganlo. ¿Cuál es el problema? Había un anuncio, ahora que estamos hablando de RMX, en donde decía nuestros defectos son nuestras virtudes. Y todos los promos era todo lo malo que habían dicho o que éramos. Niéguenlo, ahí están. Si son tan seguros de que son tan probos para que la gente vote por ustedes, ¿por qué no se lo dicen a la gente? Como el senador Lomelí, que todo el mundo sabe que estuvo en la cárcel. La gente sabe que estuvo en la cárcel y votó por el senador Lomelí. Entonces, bajo ese esquema, ¿qué les cuesta en lugar de estarle dando, de patear el bote y echarle la culpa a quien sea? Decir que el diputado estuvo en la cárcel, que cumplió su condena y que después de eso quiso ser legislador. Pero no lo digan ahorita. Lo debieron de haber dicho en el 2024. O sea, díganlo cuando la gente va a votar, no cuando efectivamente ya lo tienen como uno de los principales golpeadores dentro del Congreso, como Candelaria Ochoa. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años que Candelaria Ochoa se iba a convertir en lo que es hoy, pues no hubiera votado por ella. El problema es que uno no prevé el futuro, sí debe de conocer el pasado. Así de sencillo. Y estos políticos encubren el pasado. Les encanta encubrir el pasado. Ahora está toda esta historia del caso Epstein, en donde le quieren echar el muerto a Enrique Peña Nieto sobre el caso específico que está dentro de los documentos fechados en octubre del 2019. Y dicen que todo es un caso del 2014. Probablemente sea un caso del 2014 que no se había solucionado en 2019. Y que era relevante en 2019 porque era el momento en el cual estaba el caso Epstein a todo lo que da en los Estados Unidos.
Y de eso sabía Andrés Manuel López Obrador. Y le quieren así el padre. ¿Por qué? Porque fueron unos imbéciles. Se metieron a los archivos Epstein, no para buscar justicia, sino para buscar venganza de los millonarios mexicanos, a ver si había alguno que estuviera ahí dentro de la isla. Como no encontraron a ninguno en la isla, pero encontraron que había documentos que los implicaban en alguna cena o en alguna conversación, los agarraron de ahí. ¿Qué terminó pasando? Que entonces sí encontraron documentos en donde el gobierno de México encubrió a un pederasta que estaba cercano a Jeffrey Epstein. Son muy torpes. Y el gran problema de estos niveles de torpeza es que con los que quedan mal no es una competencia de entre buenos y malos, blancos y negros, no es spy versus spy. La población está atrapada en esto. Ustedes como ciudadanos están atrapados entre una diatriba de ladrones, de hipócritas y de cómplices, o mínimo de ineptos. Y además, sus enormes propagandistas. Propagandistas que además no niegan para dónde van. Fíjense, ayer estaba viendo las notas de la inauguración del tren, que va de Toluca a Observatorio, y que el día de ayer anunciaron con bombo y platillo la inauguración del tramo de Santa Fe Observatorio, que es un tramo para que vayamos entendiendo como si yo fuera de aquí a Televisión Azteca. No es más lejano de eso. De aquí a Televisión Azteca, yo estoy en San Jerónimo, así que hagan unas cuentas. Es como ir ni siquiera del ITESO, de ahí de la Comercial Mexicana de Las Fuentes a Plaza del Sol. Para que se den una pequeña idea. De la Comercial Mexicana de Las Fuentes, que hoy en día debe de ser un Soriana, a Plaza del Sol. No más allá. Ahí donde ya se acabó Periférico, un poquito más para acá del ITESO, a Plaza del Sol. Ese fue el tramo que aplaudieron ayer. Y entonces las publicaciones, todas decían, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez inauguraron. ¿Y dónde quedó Clara Brugada? Y las fotografías eran con Clara Brugada. Se veía a Sheinbaum al lado de Clara Brugada, pero como les cae mal Clara Brugada, entonces no lo dicen. Como no les paga el gobierno de la Ciudad de México al imbécil de César Huerta, no lo dice. Miren, déjenme sacarlo, para que luego no digan que soy yo el que le tengo mala fe a este señoritingo, tan desagradable. Porque sí es muy desagradable, que nos estamos haciendo tontos. Desagradable no físicamente, que podríamos hablar mucho de ello, sino en su actuación periodística. Y sobre todo lo estoy diciendo porque esa es la gente que quiere su favor. Esa es la gente que quiere que ustedes le crean. Y entonces, ¿cómo le voy a creer a un idiota que dice, Sheinbaum y Delfina Gómez inauguran tren El Insurgente en su totalidad? Y la fotografía es Claudia Sheinbaum con Clara Brugada. ¿Así lo ven? Es Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Pero como Brugada no lo tiene en la nómina, pues mejor no la menciona. Y luego no digan que no, ahí está el disoluto, híjoles qué bonita palabra, disoluto de César Huerta. Muchos amigos jaliscienses lo tienen, seguramente algunos me escuchan, muchos me escuchan. Yo lo sé, se hacen los que no me oyen, se hacen los que no saben quién soy. No se hagan, saben perfectamente lo que digo y cómo lo digo. No nos hagamos güeyes. Díganle a su amigo que no sea tan imbécil. Imagínense cómo está la cosa, que yo tengo que venir a defender a Clara Brugada. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados. Porque miren, me voy a distraer un poco porque hace un momento estaba leyendo a este hombre que dice que a mí no me importa lo que pasa en Guadalajara. Hay todo un programa que yo conduzco que se llama En Tapatío y que hablamos solo de las cosas de Guadalajara. Sí, tal cual, solo hablamos de Guadalajara. Entonces, nomás para que lo vayamos entendiendo. Pero aquí lo trato poco porque, intento dar un panorama nacional. Intento. Nunca se puede todo. Intento. La realidad es que si nos metiéramos a la cuestión del transporte y de la tarifa
veríamos varias cosas. ¿Está en promedio la tarifa como la quiere poner Pablo Lemus en comparación al país? Sí, a excepción de la Ciudad de México, que tiene un subsidio monumental. Monumental. ¿Por qué? Porque ahí sí, no Clara Brugada, sino Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Andrés Manuel López Obrador, Óscar Espinosa Villarreal, Manuel Camacho Solís, todos los que ustedes quieran, lucharon para que el transporte estuviera subsidiado para evitar una refriega en México. Porque, a ver, pongan a 14 pesos el transporte en la Ciudad de México y pierden la capital, electoralmente hablando, Morena o el PRD o cualquiera de los partidos políticos que estuvieran gobernando en su momento. Esa es la realidad. Pero en todo el país, si uno revisa, los precios están más o menos entre los 12 y los 14 pesos. ¿Por qué? Porque no da. ¿Es bueno el transporte público en todo el país? No, es muy deficiente. ¿Tiene mejoras el transporte de Jalisco? Sí, yo me subí. ¿Puede ser mejor? Sí, por supuesto, muchísimo mejor. ¿Se le está sacando raja electoral a todo esto? Claro. Por supuesto que sí. Si podemos quitarle la carga militante, será más fácil ayudar al ciudadano. Y es muy difícil porque nadie le gusta pagar más un transporte que es deficiente. Nadie. El donde ustedes quieran. Si yo me subo al metro neoyorquino, aunque sea turista, pues yo no quiero pagar $2.50 por un lugar en donde está lleno de orines y en donde me pueden matar. Así. Ya no hablemos del metro parisino, en donde literal te dicen cuidado con los carteristas una y otra vez. Y en el metro de la Ciudad de México, cuidado con los violadores, con los carteristas, con los que te quieren llevar al último vagón, y así una cantidad enorme. A nadie le gusta. ¿Que se puede comunicar mejor? Claro que se puede comunicar mejor. ¿Cuál es el problema? Que estamos viviendo una era en donde lo que se busca, específicamente en Jalisco, y ustedes saben que yo no les miento en esto, hay un sector del periodismo que no les ha goteado. Y no es que les haya goteado económicamente hablando. No les gusta Lemus, no les gustaba Alfaro, les gustaban más Aristóteles, o les va a gustar más el que llegue. Por los estilos de MC que piensan que es como un panismo renovado. En algunos casos, así parece. Pues nada más veamos la historia de las infancias trans. Movimiento Ciudadano a nivel nacional ya salió a decir, a defender las infancias trans. Reconocer la identidad en documentos oficiales es una medida que busca proteger a infancias y adolescencias de la discriminación, garantizando su dignidad y bienestar, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez y con acompañamiento familiar e institucional. Esto lo dice la Comisión Técnica de Diversidad Sexual de Movimiento Ciudadano, contraponiéndose a lo que dice Movimiento Ciudadano en Jalisco y Pablo Lemus. Y más o menos como apoyando lo que en su momento dijo Enrique Alfaro y Andrés Treviño Cantú por allá de 2020. Entonces, el mismo Movimiento Ciudadano tiene un pleito interno que tiene que ver con quién se quiere quedar con el balón, porque también tienen un pleito, están muy calladitos, entre Álvarez Maínez y Dante Delgado, que ya viene de regreso y ya vio el desmán que le hicieron en el partido y quiere poner orden, pero no puede poner el orden que quisiera. Ya ven en qué anda Maínez, en el pleito de los boletos de BTS, así como la presidenta. Entonces, ¿está complejo este tipo de situaciones? Sí, la sociedad tiene que cuestionarla desde su posición ideológica o en el mejor beneficio de la generalidad. Sí, sin menoscabar los derechos humanos de las minorías. Claro, por supuesto. ¿Tendría que haber mesas de discusión? Sí, esas mesas no existen. ¿Por qué? Porque lo que están buscando los diputados de Morena no es defender a los ciudadanos, no es defender a las infancias trans. No nos hagamos bueyes. Están buscando cómo golpear al gobierno de Pablo Lemus. Y Pablo ya encontró que hay un sector de la clase media jalisciense que está en contra de eso y entonces ha radicalizado su posición porque está viendo que puede haber un beneficio electoral. A la mitad está quedando la población.
¿Que se puede negociar? Sí, no lo quieren las partes, porque lo están calculando electoralmente hablando. Y en ese cálculo electoral, quien falla es la ciudadanía. Todo se ha convertido en un cálculo electoral. No solo en México, sino en el mundo. ¿Ustedes creen que a Donald Trump realmente le interesa la liberación de Cuba? Claro que no. No le interesa ni la liberación de Cuba, ni la liberación de Colombia, ni la liberación de Venezuela, ni la erradicación del narco en México. No le interesa nada de eso. ¿Que va de la mano? Pues va de la mano. Yo creo que estamos cumpliendo un mes el día de hoy de que ya salió del gobierno Maduro. Lo sustrajeron del gobierno y lo sustrajeron de Venezuela. El 3 de enero estamos a 3 de febrero. ¿Saben quién agradece eso, aunque estén negociando el petróleo y todo lo demás con Delcy Rodríguez? Los cientos de presos políticos que van a salir a partir de la amnistía por las presiones de los Estados Unidos. Cientos. Esos que decía México que no existían, el gobierno de México. Y que dicen los editorialistas de La Jornada y disolutos como el señor Huerta y el señor Gómez Naredo y el señor Pedrero y el señor Serrano y el Soberano, etcétera, etcétera. Ahí van a salir ahora sí. Que puede la gente circular de una forma libre por Venezuela y hacer manifestaciones políticas, no es cierto. La cadena Venevisión apenas el fin de semana denunció cómo lo sacaron de la televisión por cable por sacar declaraciones de María Corina Machado. O sea, claro que todavía no llega la libertad a Venezuela, pero sí es una situación radicalmente distinta a lo que estaba viviéndose hasta el 2 de enero del 2026, con todo y el señor que hablaba con pájaros y bailaba. Entonces, a Trump no le importa la democracia, que es un efecto colateral, es otra historia. A Trump le importa ganar la elección en noviembre. Y alguien llegó y le dijo, si tú quieres ganar la elección en noviembre, tiene que haber acciones en Cuba y en Venezuela, porque la Florida ya está infestado de ese tipo de republicanos y no van a votar más por ti o no van a salir a votar si no haces algo. Y sí van a votar todos esos que están en contra del ICE. Y como están en contra del ICE, te pueden ganar. Entonces lo que estamos viendo es un movimiento político que afecta a nivel global, que le cae muy bien a los rednecks y le cae muy bien a los exiliados venezolanos y cubanos y de otras partes del mundo a propósito, en donde Trump termina por demostrar una fuerza que no ha demostrado otro político norteamericano. Y para esos distintos miembros de la población les parece muy bien. Le estoy hablando desde la candidez, no de lo políticamente correcto. Porque si vamos a hablar de lo políticamente correcto, lo que hace Trump no es lo adecuado, pero tampoco lo que hace el gobierno de México. No es nada adecuado que Trump una y otra vez humille al gobierno de México cada vez que quiere. Well, it's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. México dejará de mandar petróleo a Cuba. Lo dice y lo vuelve a decir. Es cierto, ya lo dijo la presidenta. Porque eso le dijo en la llamada, aunque digan que no. Por eso es de, ¡ay, qué maravillosa presidenta! Porque no tuvo que mover un arma, no tuvo que mover una tropa, no tuvo que decir ningún tipo de amenaza en redes sociales o en una conferencia de prensa como esta. Le hizo una llamada, la llamada le dijeron es así, bye. Se acabó. No se necesita más. Sal y di lo que quieras, pero actúas como yo quiero. Besos y abrazos. Qué linda, nunca cambies. Sale la presidenta y dice que todo es perfecto y que nada es personal, pero que ella busca las mejores relaciones. Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción, pero no es un asunto personal. Es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la doctrina Estrada. Es más, es una doctrina que viene desde Carranza.
la doctrina Estrada, con Ortiz Rubio creo que es, ¿no? Y la política exterior de México histórica, que ha tenido sus momentos de mayor oscuridad y momentos de gran brillantez. Entonces, es parte de eso, pero nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por constitución y por convicción. Entonces, no es un asunto de que uno quiera protagonizar, no, eso no es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía. Pero ¿cuáles serían las señales que tendrían que dar el presidente? Bueno, pues tienen que venir de ellos, no de... Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero pues ya depende de que se den las condiciones. Pero sí aceptaría usted. Bueno, no es un asunto personal. Y México, porque es México, no es la presidenta, es México. En la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Lord Bueno, Molécula, vamos. siempre dándole la palabra a la presidenta para que se luzca. El problema es que en este caso no se puede lucir. Para los Estados Unidos no necesitan ningún tipo de intervención de México. El gobierno mexicano es un cero a la izquierda. No lo estamos viendo, nosotros vamos a seguir mandando petróleo a Cuba. Sonó el teléfono, llama pronto por favor, wow, y dejamos de mandar petróleo a Cuba. Mandaremos ayuda humanitaria, comida, etcétera, etcétera. Los cubanos no pueden vivir solo de comida por una razón muy específica. No hay luz en la isla, pero si no hay gas, ahí sí se va a poner complicada la cosa, porque quiere decir que tampoco habrá agua potable. Y se pone muy difícil la situación para los cubanos. Ese es el problema. Dice los Estados Unidos que están muy puestos para negociar con Cuba. ¿Cómo van a negociar con Colombia? Burlándose un poco, hay que decirlo, Trump, de Gustavo Petro. Yeah, please. About your meeting with President Petro later this week, he's been quite critical of you since you spoke back in January after the Maduro raid. What would you like to hear from him tomorrow in terms of drug trafficking in Venezuela? What are your Well, we're going to expectations? see. I mean, he's been very nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, no, I look forward to seeing him. He's coming in. We're going to be talking about drugs because tremendous amounts of drugs come out of his country. And I look forward to seeing. We're going to have a good meeting. Yeah. Miren, pensaba distinto, pero algo lo hizo cambiar. ¿Cómo no? Lo hizo cambiar la fuerza. Que vuelvo a decirlo, no lo están buscando para la liberación y puede tener consecuencias funestas para la América Latina. Ahora uno se pone a pensar, más funesto es lo que nos está pasando. Vean el déficit, vean la pobreza, vean la propaganda, vean el populismo, vean el manto del narco en toda la región. O sea, yo solo de pensar que para poder enviar gente a hacer un festival, cada día es más complicado hacerlo por carreteras. Porque las carreteras están rotas y no están rotas, están coludidas en el narco y tienen retenes de estos militares con tenis que no son militares. O sea, solo ese detalle. Ahora, eso extrapólenlo a los productores de aguacate en Jalisco y en Michoacán. Que hoy en día, ahora que está tan de moda el aguacate por las enormes cantidades que se van a consumir el próximo domingo. Imaginen por un momento lo complicado que lo tienen ante el derecho de piso y la extorsión por parte del crimen organizado, de los cárteles. Donde quieren abrir un negocio en cualquier parte, ya no es ni siquiera en una avenida principal, una barrotería ahí en la Americana. Extorsionados. En Tamaulipas, extorsionados. En Michoacán, extorsionados. En Veracruz, extorsionados. Extorsión en todos lados. Ya no hablemos de los casos ya muy sonados
de influencers, porque pues ahora se han dado cuenta que los influencers son una buena manera de, así como lo eran en su momento los narcocorridos, ahora buscan a los influencers para que digan que son muy buenos. Pregúntenle a la Nicolette. En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para dejar todo en el pasado. Todos los días recibo amenazas. Gente pensando que fue falso, que me merezco lo peor. Todos cometemos errores. Acabo de cumplir 21 años. Déjenme ser. Ahora me toca empezar de cero otra vez. Ustedes deciden en quedarse a ver esta nueva etapa de mi vida o seguir echando hate. Pobre mujer. Pero también tenemos que entender que de pronto se ve como muy sencillo conseguir dinero coludidos con el crimen organizado hasta que el crimen organizado llega y nos pasa factura. Y en eso estamos en México. Estamos en un momento en donde el narcotráfico controla gran parte de la sociedad mexicana, de sus actuaciones, de su futuro, de sus certezas. ¿Cómo erradicarlo? Primero reconociéndolo, no diciendo que no. Podemos quedarnos en los números. Ayer en la noche me decía el director del Observatorio Ciudadano de Transporte del ITESO de cómo hicieron una encuesta, de cómo ve la gente el transporte y que salió muy bien, que la mandó a hacer el gobierno de Jalisco. Y yo lo que digo es que el problema es que siempre estamos pensando en las encuestas. Hoy sale la encuesta de la aprobación de Claudia Sheinbaum, que sigue en 69%. Cayó 10 puntos desde que empezó, 9. Empezó con 78, ahora anda en 69. Y ha subido más o menos 10 puntos, un poco más, su desaprobación. Anda en 30. No es muy alta, tampoco es muy baja. Pero lo interesante de esto es ver los otros números. ¿Cómo ve la población el manejo económico? 48% lo aprueba, 46% lo desaprueba. Están en el margen de error. Es decir, mitad y mitad de la población dice que la economía va mal en México. A la gente no le alcanza el dinero. A la gente no le alcanza para sobrevivir. Estos 13 millones que sacaron de la pobreza, bueno, ahí están los números. La gente no está contenta. Algo está sucediendo. La economía no está creciendo. El crimen organizado, vean ustedes el nivel de desaprobación de cómo se maneja el combate al crimen organizado en México. 76%. Si lo redondeáramos, 8 de cada 10 mexicanos dicen que vamos mal. 8 de cada 10 mexicanos dicen que el combate al crimen organizado no es el adecuado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Como les digo, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. 58% de los mexicanos, 6 de cada 10 dice que va muy mal la relación. 6 de cada 10. ¿Por Trump o por la manera en la cual no queremos reconocer las cosas? Como les digo, mitad y mitad dice que va bien, otra de la mitad dice que va mal. Corrupción. 7 de cada 10 mexicanos dice que vamos mal en el combate a la corrupción. ¿Cómo no? Si Adán Augusto López sigue como senador, si ahí sigue Fernández Noroña y su lujo, si ahí siguen los hijos de López Obrador y no se les hace absolutamente nada, si se les descarrila un tren y termina siendo problema del maquinista y el conductor que no tenía acceso a un velocímetro. Seguridad pública. 53% dice que va mal, 40% que va bien. Crimen organizado, como les dije, 76% dice que va mal, 16% que va bien. Apoyos sociales. Fíjense qué curioso. 66% dice que va bien, 29% dice que va mal. Es el único que es aprobatorio totalmente. Que no hay duda. ¿Qué te está diciendo la población? Te aplaudo que atiendas a la población. Te aplaudo que atiendas a la población. Pero todo lo demás lo estás haciendo de la chingada. Algo no estás haciendo bien. ¿Será por eso que hoy la presidenta comenzó su mañanera hablando de cómo va a invertir para hacer crecer la economía mexicana? El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1,500 proyectos en todas las dependencias de la administración
y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, nos falló ahí el punto. Está mal el 0, sí, el punto porcentual quedó acá, le faltó le sobró un 0. Energía 54%. 54%, le sobró un 0. Trenes 16%. Carreteras 14%. Así es. Puertos 6%. Salud 6%. Agua 3%. Esta es inversión adicional, ¿no? Por ejemplo, educación tiene que ser 3.4%. ¿Por qué? Porque tenemos ya un programa de infraestructura en educación. Este es lo que se va a potenciar con el nuevo esquema, son los recursos adicionales. Para darles una idea, para el presupuesto, para el ejercicio 26, la inversión en infraestructura en el PEF, incluido en el PEF, es 2.5% del PIB. La inversión adicional será de 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales. La siguiente, por favor. Creo que le cambiaron la presentación. ¿Sí? A ver si... A ver. Te la pasa Mari Carmen porque traía unos colorcitos. Algo pasó ahí. Increíble que hasta eso estén corrigiendo a la mitad. Cambiaron la presentación y no le dijeron al secretario de Hacienda, pero pues no importaría, ¿no la hizo él? A ver, yo no necesito presentaciones para hablar, ustedes lo están viendo. Creo que esto no sé si lo haya repetido. Ustedes saben que este programa no se hace con un guión. Este programa que yo estoy haciendo nunca se ha hecho con un guión. Yo no tengo una escaleta, yo no tengo a qué video voy, yo no tengo a quién. Todo es ad libitum, la manera en la cual les voy relatando las noticias. Cuando las sabes, las sabes. No necesitas tener un guión para guiarte hacia dónde vas. Yo no lo he usado nunca. ¿En cuántos años llevo haciendo este programa con sus distintas presentaciones? Desde el 2009. Nunca he utilizado un guión. Nunca. Ahí me tienen. Entonces, bajo ese esquema, me queda muy claro que no es pretexto. La presidenta y el secretario de Hacienda dicen que va a haber una mayor inversión para generar una mejor economía. Claro que esto va a generar mayor deuda, que eso es lo que no dicen. Avientan el bote, ¿por qué? Porque los empresarios pues, también están viendo que si le invierten no vayan a tocarles como les ha tocado a muchos en que en algún momento han sido críticos con el gobierno. Sea llame el Diablo Fernández, llámense el Andrés Conesa, llámese Eduardo Tricio, llámese Ricardo Salinas, el que ustedes quieran. Eso sí, dinero no faltará para los programas de bienestar. Bueno, a ver, en pocas palabras, vamos a resumir. Este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, hay casi 1 billón de pesos para programas de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa alrededor de la mitad, poquito más de la mitad, va para la pensión a adultos mayores. Todos los adultos mayores de 65 y más tienen su pensión garantizada, que este año aumentó a 6,400 pesos bimestrales. Todos los de 65 y más está en la Constitución. Igual personas con discapacidad, becas de preparatoria, ahora ya becas de secundaria, va a haber una beca especial para útiles y uniformes escolares para todos los de primaria, Sembrando Vida, Apoyo al Campo, todos esos programas de bienestar, de todo el presupuesto es 1 billón, o sea, 1,000,000 de millones. Para inversión, ¿cuánto hay? Hay poco más de 900,000 millones, o sea, también casi 1 billón de inversión. ¿Esa inversión en qué es? Caminos, agua, hospitales,
compra de equipos para los hospitales, casi 1 billón. Bueno, este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722,000 millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.9 billones de pesos. La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo, el año pasado, que tienen su característica financiera. Y otra parte es inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno, con un privado, o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad. ¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca. ¿Qué problema tenían las APPs? Bueno, el privado adquiría deuda, construía un hospital y operaba el hospital por 20 años. ¿Y qué hacía el gobierno? Pues solo pagar cada año. ¿A cuánto pagaba? Pues mucho, porque en general, aparte de la corrupción que había, las tasas de interés de esa deuda eran muy altas. Ahora no, son distintos esquemas que inclusive fueron utilizados con el presidente López Obrador. No se cede la concesión de una carretera, por ejemplo. El privado sí tiene recursos, pero está muy garantizado que no sean grandes tasas de interés, que no sean contratos leoninos, y la concesión siempre es del Estado mexicano. ¿Qué se le olvida decir a la presidenta? La deuda pública va casi en 20 billones de pesos. Peña Nieto lo dejó en 10, en un crecimiento paulatino que tuvo desde sexenios anteriores. Pasamos de 10 a 20 en 7 años. 10 a 20 en 7 años. Ellos esperan bajar el costo de esa deuda porque estamos en déficit. Es decir, estos números que dijo la presidenta, se va a tener que contratar más deuda para lograr hacerlo. Ya lo ha anunciado Hacienda a propósito, no es una idea mía. Ya anunciaron la contratación de más deuda para lograr estos números. Ahí están los programas anteriores y ustedes pueden buscarlo en donde dice el SAT cómo van a colocar bonos y otros tipos en mercados de deuda. Dice el señor Amador que si crece la economía va a ser mucho más sencillo manejar el déficit. Pero para que crezca la economía tienes que crear las condiciones. No existen las condiciones. Están los programas sociales, 1 billón. ¿Cómo bajar el costo de los programas sociales? Volverlos focalizados. Porque si yo voy, bueno, me falta todavía mucho para ir por mi pensión, pero mi pensión de viejito, uno tal vez no la requiera, pero es un derecho que yo tengo. Y como derecho puedo ejercerlo. Y no tendrían que reclamarme nadie por ejercer ese derecho. Es como si me reclamaran utilizar las calles. Yo ya pagué esos impuestos. ¿Cuántas historias no hay de dicen, ¿por qué criticaste los derechos y los estás pidiendo? Porque no me exime una cosa de la otra. La única diferencia es que ustedes lo que hacen es decir que gracias a ese derecho tengo que votar por ese partido político. Ese partido político que además no me dice que es de mis impuestos y de deuda que al final van a pagar mis hijos o mis nietos y que está quebrando al país. Porque el país no está creciendo a los niveles que requiere, porque mucho de ese dinero que se va a programas sociales termina no por sacar necesariamente al ciudadano de la pobreza, como dicen, sino que sí termina por ser una curita,
porque yo le estoy dando un dinero, pero como ese dinero no lo invertí en salud, entonces te tienen que ir a gastarlo en medicinas y en el consultorio del doctor Simi para ver si efectivamente el médico del doctor Simi me dice que mi hijo tiene sarampión y que se puede morir por la falta de vacunas, como ya sucede en México. México, un país que hoy en día está infestado de sarampión. Infestado. Porque no se vacunó a tiempo a la población infantil durante el sexenio de López Obrador. Entonces está bien padre que la presidenta nos diga unas cosas cuando los datos nos están diciendo otras. Ese es el problema. Nos dicen que la corrupción es ya muy distinta como era en el pasado. Este proceso, porque arriba pues ha disminuido la corrupción, porque la oposición está en otro canal, que se les olvida lo que hicieron ellos, o más bien no se les olvida, quieren que se olvide lo que hicieron ellos. Muchos casos, ya nomás García Luna y lo que hizo posterior a cuando fue secretario y posterior a cuando fue secretario de seguridad, pero muchos otros casos. Pero el tema es, ¿por qué planteo esto? Recuerdan un caso de un paisano que hace un video de un agente de migración que está pidiendo dinero a unos paisanos que están llegando. Ese video se subió a las redes, lo vi en las redes, le pedí al comisionado de migración, se llama comisionado, que lo atienda, a Sergio Salomón, y lo atendió en efecto y separó del cargo a esta persona y hay una investigación en proceso. Entonces estos casos que la gente puede seguir viviendo, pues es muy importante que se atiendan. Que se atiendan los casos. Quieren olvidar que son corruptos. ¡Corruptos! No, nadie olvida la corrupción del pasado. No se debe olvidar la Casa Blanca de Peña Nieto. No se tiene que olvidar la corrupción de García Luna. No se tiene que olvidar. No, nada de eso. No se nos olvida. Tampoco se nos tiene que olvidar a Dan Augusto. No se nos tiene que olvidar los hijos de López Obrador. No se nos tiene que olvidar Segalmex e Ignacio Valle. A ustedes sí. A ustedes sí. Tanto que si le preguntan por Adán Augusto López, lo defiende. A ver, ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la fiscalía si hay investigaciones. Bueno, pues, él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio. No tiene un desgaste entonces político, digamos. Pues eso lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente. Y sobre el nombramiento de Ignacio Mier, presidenta, ¿qué le parece? ¿Lo respalda? ¿Lo conoce? ¿Confía? Sí, pues es una decisión de los senadores de Morena. Nosotros somos muy respetuosos. Ignacio Mier da confianza a la decisión de los senadores, dice la presidenta Sheinbaum. Ahora, cierto, ¿quién va a decir sí voy a votar por Morena porque ahí viene Adán Augusto a pedir mi voto? La pregunta del día de hoy en radio-real.com, a través de Claro Música, de Tuning Radio, de Radio Garden y aquí en Instagram y en Facebook. ¿Ustedes votarían por Morena si llega a su puerta? Soy Adán Augusto, pido su voto por Morena. ¿Acaso me recuerda? Fui gobernador de Tabasco, fui el hermano de López Obrador y secretario de Gobernación y actualmente soy senador y viajo a pedirle su voto con dinero público porque soy senador. ¿Así? ¿Tal cual? Ni mergas dicen, menos, nunca, no, así. Aquí traigo a mi amiga Andrea Chávez. Les pido que voten por ella. Le escupo en la cara al mierda. No, nunca, ni madres. No vaya a agarrar mi casa. Va a buscar recursos. No, jamás en mi vida. No. Tengo aquí entre mis amigas a la diputada Itzul Barrera. ¿Vote por ella? Ni loco, claro que no, no, jamás en la vida, ni loco votaría por esa mierda, no, 1000 veces no, ni loco, así.
Soy Adán Augusto López y Morena, vengo representando ese partido político tan docto y tan probo. ¿Vota por nosotros? Le escupo en la cara, jamás, dicen aquí. Nel, ni loco. Le diría a Barrera a otro lado. Soy Adán Augusto López y quizás me reconoce porque negocié con Alfaro y Villanueva. Nel pastel, ni de peso, nunca, Nel. Soy Adán Augusto López, fui corcholata y me hicieron un libro Manuel Pedrero y Hans Salazar. ¿Votaría usted por mí? ¿Sí o no? Y por el partido político al que represento. Le mandaron a seguir negociando con el narco, le echó a los perros, fuera Morena, Andrea Chávez, Adán Augusto, Itzul Barrera. Váyanse, siga con la familia Monster a la mera. Que le dé trabajo a su papá, la señora Barrera. Nunca. Aunque viniera acompañado del Espíritu Santo, no. Pues muchas gracias por haber participado en esta pequeña encuesta en donde les recuerdo. Adán Augusto López no ha renunciado como senador. Va a viajar por el territorio como senador, utilizando dinero público, no como miembro de Morena, sino como legislador, pidiendo su voto para que usted dé su beneficio al Movimiento de Regeneración Nacional. Solitos se lo dan. Imagínense ustedes nomás. Haciendo un acto de corrupción, quiere pedir el voto por un partido político. Para terminar, esta mañana Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que en Sinaloa detuvieron a uno de los responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Le pusieron cámaras alrededor del Congreso de Sinaloa. Lo que no dice el secretario García Harfuch es que no se dieron cuenta los miembros de seguridad de Sinaloa, o son muy torpes o cómplices. La diputada fue dada de alta ya, perdió un ojo. ¿Se acuerdan ustedes a Rocha Moya diciendo, ay, está bien, no tienen que hacer cirugía reconstructiva y se acabó? Perdió un ojo. Y lo dicen con una facilidad, le destrozaron la vida. Y lo dicen como si no pasara nada. En este país, si no eres parte de Morena, te pueden destrozar la vida y es como un domingo cualquiera. No lo digo yo. Pregúntenle a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Nosotros no vamos a arrodillarnos ante el crimen organizado, nosotros no vamos a pactar con nadie. Que ustedes como ciudadanos tengan esa seguridad, que nosotros no nos vamos a ensuciar las manos. Vamos a seguir así, de pie, que corremos peligro, claro que sí, claro que, pero así como lo corren ustedes, lo corremos nosotros, lo corre cualquier ciudadano, pero estamos dispuestos a caminar junto con ustedes, a darles resultados, que es lo más importante, y decirles que este gobierno sigue siendo un gobierno de puertas abiertas. Todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades, lo que esté al alcance de mi posibilidad de apoyarlos a ustedes como ciudadanos, lo voy a seguir haciendo. Y ojalá Dios me permita seguir aquí con ustedes, apoyando Uruapan, apoyando a Michoacán, apoyando todas las causas nobles, todas las causas justas. Y nuevamente solamente me queda decirles gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Uruapan y gracias a todos los que siguen creyendo en este movimiento. Les vamos a demostrar que este movimiento está más fuerte y más unido que nunca. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios siga bendiciendo Uruapan, que Dios bendiga a todas las familias de Uruapan, que viva Carlos Manso, que viva Uruapan, que viva Michoacán, y Carlos Manso vive. Carlos Manso vive, ahí en la develación de un busto en la zona en donde lo asesinaron. Lo asesinaron por denunciar que no funcionaba el sistema de seguridad mexicano. Ya para irnos, aquí en Guerrero, escuchen bien lo que dice esta mujer, miembro de Morena. Antes de estar hablando de Donald Trump y de todo eso, primero arreglemos nuestro estado.
Alguien dijo, es la multitud. Pues yo no veo una gran multitud. Aquí se mencionan a puro regidor, puro diputado. Yo quiero ver al pueblo, ¿sí? Sí, pero al pueblo me refiero al más humilde. Aquí puros regidores, diputados. Y yo nada más quiero decir una cosa, que antes de estar hablando de Donald Trump y de todo eso, primero arreglemos nuestro estado, nada más eso. Antes de hablar de Donald Trump, arreglemos nuestro estado. Eso quisieran muchísimos ciudadanos que nos están hablando de todo tipo de distractores, porque lo que no quieren reconocer es que tienen el país hecho pedazos, patas para arriba. ¿Y cómo no lo van a tener patas para arriba si al final de cuentas les dieron, puede ser que sí les hayan dado un país también en ruinas, pero ellos dijeron que sabían cómo sacarlo de la ruina? Y lo que terminó pasando es aventándolo aún más al cadalso. Todo por ambición. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio, si me lo permiten, a ver si ya está listo. A ver cómo andan las calles de Guadalajara, cómo andan las calles de Jalisco. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara, diría el clásico. Un montón de gente ya pagó su tenencia por lo que estaba viendo. Me quedé pensando el día de ayer, después del tapatío, ¿cómo? O sea, en un país como este, ¿cómo le harás para poder sacar un seguro contra, pues no sé si sea terrorismo, contra daños funestos, no sé cómo decirle, ante esta desgracia que se llevó a cabo en algunas colonias de Guadalajara, en donde literal, les quemaron los coches a un montón de gente. Que es algo que además sucede en otras partes del país. Está muy complicado, sinceramente. Por alguna razón no está entrando Marco. Qué curioso. Porque ya ahora sí, ya le mandé su link. Ya está. Ahora sí, ya llegó Marco Vinicio. Ya podremos platicar con él esta mañana aquí en Real para ver cómo andan las calles de Guadalajara en este día. Hola Marco, ¿cómo estás? No te oigo, Marco. Aguántame un momentito, Marco Vinicio. No te preocupes. Ahora sí, habla todo lo que tengas que hablar, Marco. ¿Listo? Excelente, Gonzalo. Mira, te escucho hasta diferente. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Buenos días a todos y todos. ¿Cómo me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas con voz de hombre? Siempre te escuchaba con voz de hombre, nada más que ahorita te escucho mucho más nítido, fuerte y claro. Muy bien, Marco. Me da gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Gonzalo. También es todo muy bien, gracias. Espero que todos y todos les está yendo muy bien en esta mañana que parece lunes, pero es martes. Sí, porque pues la gente el día de ayer no salió a trabajar porque fue día feriado, fue festivo. Estamos a 3, el jueves es 5 y va a haber obviamente mucha actividad en Querétaro en la conmemoración de la promulgación de la Constitución, una Constitución que ha sido literal manoseada por Morena de una forma brutal. No tienen idea. O sea, si viéramos la Constitución en el 2018 y la viéramos en el 2026, no tiene nada que ver. Sí, no, de hecho hay una forma, lo pueden checar, eso que corrobora lo que dice Gonzalo. Si entran a la página del Diario Oficial o a la página oficiales de congresos o del Congreso de la Unión, donde pueden descargar las leyes, ahí vienen las modificaciones. Y ahorita trae, no manchen, o sea, modificaciones, como le llamarían, como si fueran 20,000 enmiendas, le llamarían en otros países. Si ustedes vieran y pusieran en rojo la Constitución, las enmiendas, efectivamente parecería la alarma. Oye, sí, fácilmente, sin problema. Bueno, pero ya hay mucho tráfico de nueva cuenta en Guadalajara en esta mañana, ¿no? Sí, Gonzalo, comentarles a todas y todos cómo se encuentra el tráfico. En carretera Chapala ocurrió un percance ayer a la altura del CEDIS de Walmart, a la altura del Zapote, para que lo tomen en cuenta, al menos 3 vehículos involucrados, muchísimo tráfico en dirección hacia Guadalajara, Periférico Nuevo. Sin embargo, también en sentido de aeropuerto, muchísima carga vehicular, para que lo tomen en consideración. Un motociclista lesionado tras un accidente en la carretera libre Zapotlanejo, a la altura de Santa Paula, para entrar al área metropolitana. También mucho tráfico en la zona, también en ambos sentidos. Además, en Periférico Nuevo, para quienes van de la zona
vamos a decirlo, de la colonia Jalisco o de Tonalá hacia la incorporación a la carretera, a la autopista México, hay también un accidente y también muchísima carga vehicular. Otro más en Aguajoy y Avenida Concepción en dirección hacia Periférico Sur, otro cierres en Donato Guerra y Plata en San Isidro y Gilgal de Zapopan, el otro percance más en la carretera Chapala, pero esto a la altura de la Arena BFG, también para que lo tomen en consideración, y otro percance también en Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida del Mercado, para que lo tomen en cuenta. Más sincronizados los semáforos de Avenida Javier Mina, más sincronizados de Avenida Enrique de León, y tampoco están funcionando los semáforos de Calzada Independencia en su cruce con Cuitláhuac, para que lo tomen en consideración. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, López Mateo en su cruce con Mariano Otero, Avenida Circunvalación y Federalismo, Avenida González Gallo y la Calzada Independencia, la zona de la Glorieta Normal, y Juan Gil Preciado y Periférico, también con carga vehicular esta mañana, lo que en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todas y todos. Fue nombrado George DeMuro como el nuevo presidente de Disney. DeMuro venía de controlar los parques de diversiones, a diferencia de Bob Iger, que venía de la ABC. ¿Qué quiere decir esto? Creo que es interesante, Marco. ¿De dónde vienen los ingresos mayores de Disney? ¿Vienen de las películas o vienen de los parques de diversiones y de los cruceros y de este tipo de cosas? Mucha gente pensaría que vienen del cine, pero como se ha menguado tanto, porque la gente no está yendo a los cines, entonces hay una parte importante que es de los parques de diversiones, de los 2 parques que tienen en los Estados Unidos, del parque europeo, del parque allá en Tokio, y algunos y de los cruceros, que se han vuelto en un gran negocio para Disney, y que además no tienen que pasar por otro tipo de vicisitudes como están sucediendo hoy ante los impulsos censores de Donald Trump. Entonces se está viendo si DeMuro puede tener, además es este hombre que una y otra vez pregunta sobre la filosofía y el legado de Walt Disney, que creo que es muy interesante, mientras que Iger era mucho más pragmático y era de, a ver, este es un negocio, yo tengo que ver cómo sacar mejor provecho del negocio. DeMuro dice, sí, pero es el negocio del ratón. O sea, es de Mickey Mouse. Entonces, tenemos que ver cómo no perder a Mickey Mouse. Y algo es cierto. O sea, si tú te pones a pensar si piensas en Disney, hay un momento en donde comienzas a pensar en Marvel y piensas en los Muppets y piensas en Star Wars. En Star Wars. ¿No? En Star Wars, ajá. Y no, pues todo el final del día y piensas en los Simpsons, pero no se te olvida que todo viene de la cartera de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí lo que pretenden es regresar a cuáles son las propiedades que nunca pierden valor, que esa es otra. Desgraciadamente, tanto Marvel como Star Wars están perdiendo valor de gran velocidad. ¿Por qué? Porque nada más vamos a pensar por un momento, y debe haber mucha gente que nos esté escuchando, que están en la expectativa de Avengers Doomsday. Se van a gastar un dineral, ya se lo están gastando en publicidad, en mercadotecnia, para ver si funciona la película y la gente regresa al cine. Si no regresa al cine y ve en cantidades monstruosas esa película, se acabó el universo Marvel. Sí. Y a eso. Y también para el 2000. Perdón, te iba a decir también que se supone que vienen nuevas series que ya no van a ser en el cine nuevamente. No se habla ahorita de alguna película que se tenga para lanzar las grandes, sino nuevamente estas series, ¿no? Del universo, del universo paralelo el universo expandido de Star Wars, de George Lucas. Mira, dice aquí las IPs y todo el merchandise es el verdadero negocio. No solo funciona si se vende. O sea, a ver, si tú vas a una tienda Disney y ves si se está vendiendo todo el universo de Star Wars, ya no se vende, ya está en remate. Pues ese es el problema. Sí. Y en cambio, tú entras a una tienda Disney y se sigue vendiendo Mickey Mouse. O sea, ese es el problema. Claro. O sea, ese es el punto. Dicen, Mickey y sus amigos son la tercera franquicia que más genera dinero en el mundo. Claro. Volvemos, tú entras a una tienda Disney y lo primero que ves es a Mickey Mouse, no a Darth Vader. No, entonces, claro, al Pato Donald, claro. Tú ves a los personajes creados por Walt Disney, porque apelan siempre, a ver, termina por pasar, es un círculo vicioso. Tú a tus hijos les vas a terminar dando lo mismo que te dieron a ti. ¿Por qué? Porque tienes esta programación de que no es dañino, sino al contrario, le construye cierta personalidad y pertenencia.
¿no? Y entonces, por eso funcionan también los personajes de Disney. México nunca lo desarrolló, lo pudieron haber desarrollado, y voy a decir tal vez una tontería, con el universo de burbujas de Silvia Roche, y nunca lo desarrollaron al 100%. ¿Qué vio Disney? Que necesitaban prolongar esto entre su público puberto y adolescente. Y por eso contrataron o compraron las propiedades de Marvel y las propiedades de Lucasfilms. El problema de esto es que, perdón, para un niño de 11 años de edad que vive en el 2026, no tiene el mismo apego a Luke Skywalker que lo que tenía un niño de 1977. Claro, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso termina por dañar a la marca, y es lo que están viendo. Querían invertir un montón en hacer obras, series de televisión y obras cinematográficas, y se les atravesó la pandemia. Y como se les atravesó la pandemia, la gente dejó de ir al cine. Mira, fui el fin de semana no a ver una película de Disney. Fui a ver una película llamada, ¿cómo es? It Was Just an Accident, que es una película iraní. En el cine estábamos 4 personas. 4. No hay forma de que sobreviva el cine a eso. Y si vamos a una película de Disney, sí va a estar llena. Zootopia, por ejemplo, es una película, si mal no recuerdo, de DreamWorks, que le fue muy bien, pero a Helio le fue muy mal. O sea, lo que hay que entender, y le vi muy bien a Super Mario, y yo no sé cómo le va a ir a Toy Story. O sea, porque las franquicias tienes que renovarlas de una forma adecuada, si no, no se me antoja ver Avengers. Dicen, a Marvel le falta Stan Lee. Pues no es que le falte Stan Lee. O sea, yo lo que creo es que cambió el modelo, y lo que termina por pasar es que, pues, a ver, a la gente claro que le interesa, aunque no te gusten los cómics, sabes quién es Iron Man y quién es el Capitán América. Te vale madres quién es Chan-Li y sus 10 anillos y los Eternals. No los conoces. Claro. No exacto. Los conoces. Esa es la clave. O sea, lo mismo que la película de Mandalorian y de Grogu, pues está saliendo muy tarde, puede tronar. No, ese es el punto. Entonces, por eso están regresando y están poniendo como director a alguien. Mira, pues ahí tienes tú. Pues sí, pero porque... Pero no me lo tomes a mal, Marco, pero pues porque tú también ya estás... Tú no estás para eso. Sí, ya estamos betarros también. ¿Para qué lo hacemos? Pues? No, o sea, tú no estás para eso. Los tigres se están quedando obsoletos. Han invertido en tecnología, y donde más ganan gracias es el uso de licencias. Sí, pero las licencias vienen de eso, de la fantasía de hasta de los parques. O sea, con todo respeto, pues por eso mismo quieres impulsar que la gente vuelva a ver Star Wars, impulsa que vayan al parque que trata de Star Wars, como el parque que tiene Los Simpsons, como el parque que tiene Super Mario. Así es. La gente quiere algún tipo de entretenimiento. Miren, y ya para dejarte ir, es lo mismo que pasa con este programa. Yo entiendo que hay un montón de gente que todas las mañanas se informa aquí. Si yo este programa lo hiciera en frecuencia modulada, no podría ser igual. Así, tal cual. No podría ser igual. Porque el entretenimiento en radio abierta es distinto a la radio digital. Porque esto al final del día es información, pero en un tipo de entretenimiento muy duro. Durísimo. A ver, vean ustedes nada más el Tapatío. Si no han escuchado el Tapatío, se han perdido un programa muy divertido. O no. La verdad. Ayer, bueno, Marco, yo creo que nunca te imaginaste estar en los micrófonos ¿verdad? No, yo no me llamo, y la verdad, aparte que me estuviera de repente diciendo algunas cosas como tirándole casi al burpo, pero no, está desatado, no, yo ya hasta me preocupo. Sí, claro, sí, es yo no conocía jamás en la vida, y todo el mundo me lo ha dicho, oye, esta personalidad de yo no me llamo, diferente completamente a la seriedad que todos le hemos conocido, Es que no, a ver, Marco, yo que he trabajado con él más de 20 años, así es, así, literal, así es. O sea, sí es. O sea, y como cualquier persona tiene días malos, pero la gran mayoría son días muy buenos y muy divertidos. Muy. Me lo preguntaba Eduardo Videgaray el domingo. Oye, sí, es muy divertido. O sea, realmente es muy divertido, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con que puedas hacer un muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Y ahora que escuchaba, pues eso tenía golpe de estado. Y luego ya... Pues, algún día escribiré un libro de por qué luego ese programa terminó siendo muy amargado. Y creo que tenía que ver mucho con que, pues no,
La neta no. ¿Dónde se oye ese programa? Imagen 93.9 o en imagengdl.com.mx. ¿No? Así tal cual. Y es importante que lo digan. Imagen Radio Guadalajara. Porque hay quienes le ponen y dicen, oye, no los escuché, le puse y estaba otra cosa. No, es que están oyendo de Ciudad de México, seguramente. Entonces, es Imagen Radio Guadalajara, 93.9 de FM. Sí, o sea, tal cual. O sea, dice, tienes mayor flexibilidad aquí. No, yo lo que creo, al contrario, yo siento que aquí hay menos flexibilidad y te tienes que entender, pues, porque estas plataformas, Instagram, por ejemplo, si yo no transmitiera en Instagram y en Facebook, no tendría problema, pues podría poner música, podría decir muchas cosas, pero esto, bueno, los derechos de autor te comen. Así. No, te vetan con cualquier palabra que para ellos sea incorrecta, pues. No, y no hay repetición del programa, no hay podcast, es radio tradicional, en donde eso no existe. No existe. Así es. Oye, que hoy es martes, pero Claudio sigue con el camote hasta el tope, ¿verdad? Yo creo que sí, no sé, porque dijo que iba a hasta el miércoles, ¿no? Sí, dijo que iba a estar todavía, dijo que pues él se disculpó, ¿no? Dijo, no, yo no voy a estar disponible, voy a estar todavía atascándome, dijo él. Sí, así literal. Es. Pero miren, ya que estoy en el anuncio, sí escuchen el tapatío, porque pues miren, ahí está Marco todos los días y más allá de la participación especial del que no podemos decir su nombre, así como Voldemort, pues, lo que sí podemos decirles es que ahí está, pues, está el abogado fiscalista, está Carolina Martínez, está Claudio, está Loro, está un montón de gente, ¿no? Montones de la gente. hermana de Yair, para ahora que viene. Sí, bueno, sí, y ahí Cardoso, que siempre hay que decirlo que ahí anda. No, porque alguien a propósito pone, es que si el ego de Oliveros, güey, si no te gusta, no te va a gustar ahí tampoco. O sea, no seas idiota. Y yo sé que cuando pones el ego es porque lo que quieres es que reaccione. Ya te dice el día, te dice importarte por 30 segundos. No eres importante para nadie más, desgraciadamente. Así es esto. Alguien pase el... Oye, aparte, ¿por qué están aquí? Pero bueno. No, porque se lo pusieron ahí en el muro de Yair, ¿no? Y volvemos. Güey, yo no estoy hecho para buscar la aprobación de todos, ¿eh? O sea, si no se han dado cuenta. Sí, ya a estas alturas de la vida, ni tú, ni creo que mucha gente ya no estamos para eso. Ya más allá de 50 años voy a estar buscando la aprobación de imbéciles. No, perdóname. Que se vayan a escuchar, ¿cómo se llama el programa de César Huerta? ¿Quién sabe, no? Que se verá análisis pre-Super Bowl, sí, claro, el jueves. Bueno, gracias, Marco. Noche por el tapatío en Imagen Radio Guadalajara. Hasta entonces. Bueno, se le fue como que el audio al final a Marco, pero son cuestiones del internet, no es cosa de Marco Vinicio. Ya saben ustedes que vivimos épocas en donde hay pocas posibilidades que una transmisión de mucho tiempo desde la calle no tenga algún tipo de variación. Vamos con el Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo a la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. En la orilla del mar llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Fue con él, le siguió un gran gentío que lo oprimía. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que decía Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar su manto, aunque sea él, me salvaré. Se le secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo se quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Él mira a su alrededor para descubrir lo que había hecho. La mujer, viendo que le había sucedido, se acercó y atemorizada y temblorosa se postró a él y le contó la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras se hablaba de la casa del jefe de la sinagoga, a unos otros les dijo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar al maestro? Jesús, que oyó lo que había dicho, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos.
Entró donde estaba la niña, tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho que nadie lo supiera y que le dieran a ella de comer. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Listo. Así acaba el programa del día de hoy. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana, como todos los días, ¿no? Si no pasa algo muy importante, que se vayan a escuchar la mañanera. No, bueno, dejen a la gente que no les gustó, déjenlo ser, ¿no? ¿Para qué se hacen tontos? Buenos días.